Bienvenidos a Historia de nuestros santos, un espacio creado para acercarte cada día a la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. San Jerónimo, conocido como el gran traductor de la Biblia al latín, la famosa Vulgata, es una de las figuras más influyentes de la Iglesia. Su vida estuvo marcada por la erudición, la penitencia y una pasión ardiente por la palabra de Dios. En este video recorreremos su historia, desde su juventud inquieta y sus estudios en Roma, hasta su vida como monje y su legado eterno que aún ilumina a la Iglesia. Quédate hasta el final, porque Donna y Lorenzo estarán compartiendo también su podcast para seguir profundizando juntos en la vida y enseñanzas de este santo tan extraordinario. Hola, hoy vamos a meternos de lleno con una figura fascinante y compleja, San Jerónimo. Tenemos un montón de material interesante, desde el análisis de una pintura, reseñas de sus escritos más polémicos, artículos sobre cómo construyó su propia imagen, el rol de sus colaboradoras y, claro, su famosa traducción de la Biblia, la Vulgata. La idea es ir más allá de esa imagen típica del santo con la calavera, ¿no? Queremos entender quién fue Jerónimo en realidad, qué lo movía. Exacto. Vamos a ver al traductor, por supuesto, pero también al polemista, que era, implacable a veces. Al hombre que usó sus escritos para moldear su propia leyenda, digamos. Y cómo todo eso se refleja, fíjate, hasta en el arte siglos después. Podríamos empezar quizás con esa pintura que es muy sugerente. Perfecto. Entremos en materia entonces. Primero, ubiquemos un poco a Jerónimo. Vivió en lo que llamamos la Antigüedad Tardía, ¿verdad? Más o menos entre el 347 y el 420 después de Cristo. Así es. Era de Estridón, una zona en la frontera entre Dalmacia y Panonia. Un tipo muy viajero, muy activo intelectualmente. Y por lo que decías, muy consciente de su imagen pública. Totalmente. Sus cartas, su epistolario, no son solo cartas, son una herramienta de autorrepresentación muy calculada. Siguió el modelo de Pablo de Tarso, usando técnicas de la retórica clásica, el elogio, la autocrítica, pero una autocrítica controlada, digamos. La defensa, la confesión, todo para moldear cómo lo recordaríamos. Y cómo se presentaba a sí mismo. O sea, ¿qué imagen quería proyectar? Bueno, físicamente se describe como delgado, pálido, el ideal de la asceta, ¿no? Pero juega mucho con su imagen. A veces dice que es viejo cuando todavía es joven, quizás para, justificar errores o generar compasión. Usa la ironía, es duro consigo mismo, pero siempre con un propósito. Controla totalmente la narrativa de su vida. Pone énfasis en sus esfuerzos intelectuales, los peligros que enfrentó, como las tentaciones, o incluso su expulsión de Roma. Quiere que se vea su lucha. Fascinante cómo manejaba su marca personal, diríamos hoy. Y tenía fama de tener un carácter fuerte, ¿no? Fuerte es poco. Vigoroso, polémico, irónico, satírico. Sus escritos lo delatan. Una personalidad compleja, sin duda. Lo veremos más claro en sus famosas controversias. Y no podemos olvidar el famoso sueño, ese donde lo juzgan por ser más ciceroniano que cristiano. ¿Ah, sí? Un episodio muy literario. Muy literario. Y quizá también una forma de autopromoción, de plantear su gran dilema entre la cultura clásica pagana y su fe cristiana. Hablemos ahora de su obra magna, la Vulgata. ¿Cuál era la situación antes de que él interviniera? ¿Qué Biblias se usaban? Pues mira, a finales del siglo IV, el Papa Dámaso I le encarga una tarea enorme: revisar las traducciones latinas de la Biblia que andaban circulando.
Esas versiones se conocen hoy como la Vetus Latina. Pero no era una versión, sino un conjunto de traducciones diferentes, de calidad muy variable. Y lo importante es que la mayoría del Antiguo Testamento venía de la Septuaginta, que es la traducción griega. Entiendo. ¿Y qué hizo Jerónimo? ¿Simplemente corrigió lo que había? No. Aquí es donde se pone interesante y audaz. Tomó una decisión radical para su tiempo. Decidió traducir el Antiguo Testamento, pero no basándose principalmente en la Septuaginta griega, la Greca Veritas, como era costumbre. No. Se fue directo al hebreo original, la Hebraica Veritas, como él la llamaba. Directo del hebreo. Eso debió ser. Una bomba. Exacto. Buscaba, según él, mayor precisión, mayor fidelidad al texto original. Y también quería un latín más claro, más accesible, vulgar en el sentido de común. De ahí viene el nombre Vulgata. Claro, Vulgata de vulgo, de la gente común. Pero me imagino que esa decisión de ir al hebreo no le gustó a todo el mundo. Para nada. Generó una polémica tremenda. Figuras importantísimas como San Agustín al principio mostraron bastantes reservas. ¿Por qué? ¿Qué temían? Bueno, varias cosas. Por un lado, temían que, al apartarse de la Septuaginta griega, que era casi sagrada para muchos, y la que usaban las iglesias orientales, se crearan divisiones. Además, ¿cómo justificaban darle la espalda a la Septuaginta para seguir un texto hebreo que, en ese momento, algunos cristianos veían con desconfianza o consideraban menos fiable? Podía dar argumentos a los judíos, pensaban. Entiendo la preocupación. ¿Y cómo fue el proceso mismo de traducir? ¿Estuvo encerrado solo en su estudio años y años? Bueno, los evangelios los revisó con más cautela, siguiendo las indicaciones de Dámaso, aunque igual hizo cambios significativos, como reordenarlos. Pero para el resto del trabajo sabemos que usaba secretarios, los notari. Él les dictaba. A veces parece que con bastante impaciencia, Se quejaba mucho de su vista cansada en sus últimos años. Ah, o sea que no estaba tan solo. No, para nada. Y aquí llegamos a un punto crucial, que a menudo se pasa por alto o se minimiza. Sus colaboradoras. ¿Colaboradoras? Cuéntame más de eso. Suena importantísimo. Lo es. Hablamos de un grupo de mujeres de la nobleza romana, muy cultas, muy devotas. Marcela, Paula, la hija de Paula, Eustoquio o Eustoquía, Blesila, Fabiola. Ellas no fueron solo sus alumnas en estudios bíblicos de altísimo nivel. Fueron sus mecenas y, ojo, sus colaboradoras intelectuales. ¿Colaboradoras intelectuales? ¿En qué sentido? ¿Qué hacían exactamente? Mira, para empezar, el apoyo económico fue fundamental. Paula y Eustoquio financiaron su larguísima estancia en Belén. Más de 30 años. 30 años. Sí. Y no solo eso, se fueron con él a Belén y fundaron allí conventos para hombres y mujeres. Pagaron la compra de manuscritos que eran carísimos, pagaron a los copistas. Sin ellas, económicamente, el proyecto Vulgata hubiera sido muy difícil, quizás imposible. Pero no fue solo dinero. Lo desafiaban intelectualmente. Les hacían preguntas profundas sobre las escrituras, revisaban sus textos. Es muy probable que participaran activamente en la copia, en la revisión, quizás hasta en la redacción de ciertas partes o comentarios. ¡Wow! Jerónimo les dedica muchas de sus obras, les escribe cartas llenas de respeto intelectual, y ellas también fueron clave para que la Vulgata se difundiera. No eran figuras pasivas, para nada. Qué importante rescatar ese papel. Es increíble cómo la historia a veces, olvida a ciertas figuras. ¿Y cómo fue recibida la Vulgata al final? ¿Se impuso rápido? No tan rápido. Al principio hubo bastante hostilidad, sobre todo en zonas como África e Hispania. La gente estaba acostumbrada a sus viejas Biblias latinas, a la Vetus Latina, y los cambios les chocaban. Normal, el cambio siempre cuesta. Claro, pero poco a poco, figuras influyentes como Isidoro de Sevilla o el Papa Gregorio Magno reconocieron su calidad, su superioridad, y la empezaron a promover. Y así, gradualmente, se convirtió en la versión estándar de la Biblia en todo Occidente por más de 1000 años. Su influencia en la cultura, en el arte, en la lengua latina y luego en las lenguas romances es incalculable. Incluso durante la Reforma, figuras como Calvino y Beza, aunque críticos con la Iglesia Católica, usaron la Vulgata como referencia. Y la famosa King James Version inglesa muestra su influencia estilística.
Finalmente, el Concilio de Trento la ratificó como la edición oficial de la Iglesia Católica. Un legado impresionante, sin duda. Pero volvamos al hombre, a Jerónimo. Mencionaba su carácter polémico. No era solo un erudito tranquilo en su celda, ¿verdad? Para nada. Estuvo en el ojo del huracán de las grandes controversias teológicas de su tiempo. Sus escritos polémicos son dinamita intelectual. Muestran una habilidad dialéctica tremenda, pero también una agresividad. A veces llegaba al ataque personal directo. Era un combatiente. ¿Cuáles fueron algunas de esas polémicas? Dame ejemplos. Muchísimas. A ver, se enfrentó a los luciferianos por un tema sobre readmitir obispos que habían sido arrianos, contra Elvidio para defender a capa y espada la virginidad perpetua de María, contra Joviniano, que relativizaba el valor del ascetismo, de la virginidad, del ayuno. La respuesta de Jerónimo fue tan vehemente que algunos pensaron que estaba atacando al matrimonio mismo. Ahí se ve su radicalidad en estos temas. Sí, parece que no se andaba con medias tintas. Para nada. Luego, la famosísima y amarga controversia sobre Orígenes. Jerónimo había sido un gran admirador de Orígenes, pero luego se volvió uno de sus mayores detractores. Esto le costó la amistad con Rufino, que era otro gran intelectual. Una ruptura muy dolorosa. También atacó a Vigilancio, que criticaba el culto a los mártires, a las reliquias y el celibato clerical. Y ya al final de su vida, a petición de Agustín, se metió en la polémica contra los pelagianos. O sea que estaba en todas las batallas importantes. En casi todas. Y su estilo era siempre el mismo. Una erudición apabullante, tanto sagrada como profana, mucha sátira, ironía y, como decíamos, el ataque directo y sin piedad a sus oponentes. Un verdadero guerrero de la fe, a su manera. Mencionaste a Agustín varias veces. Colaboraron en algunas cosas como contra los pelagianos, pero también tuvieron sus propios roces, ¿no? Hay uno muy famoso sobre un pasaje de San Pablo. Sí, el famoso incidente de Antioquía, que se narra en la carta a los Gálatas, capítulo 2. Es cuando Pablo cuenta que reprendió públicamente a Pedro. ¿Por qué lo reprendió? Porque Pedro, que antes comía con los cristianos venidos del paganismo, los gentiles, dejó de hacerlo cuando llegaron unos cristianos venidos del judaísmo, desde Jerusalén. Por miedo, dice Pablo, a los de la circuncisión. Era un texto complicado para la iglesia primitiva. Claro, mostraba un conflicto abierto entre sus dos máximas figuras, Pedro y Pablo. Claro, no era fácil de explicar. ¿Y cómo lo interpretó cada uno, Jerónimo y Agustín? Aquí vemos dos enfoques teológicos y exegéticos muy distintos. Jerónimo, siguiendo la línea de Orígenes y otros padres griegos, sostenía que todo fue una simulación pactada entre Pedro y Pablo. ¿Una simulación? ¿Cómo así? Sí, según Jerónimo, Pedro fingió seguir las costumbres judías para no escandalizar a los judeocristianos que llegaban. Y Pablo fingió reprenderlo públicamente para no escandalizar a los gentiles. Una especie de actuación por el bien de la unidad. Así, Jerónimo salvaba la autoridad de Pedro, evitando decir que se había equivocado realmente. Entiendo. ¿Y Agustín? Agustín no aceptó eso para nada. Insistió en que la reprensión fue totalmente real. Pedro se equivocó, cedió a la presión y Pablo hizo bien en corregirlo públicamente. Para Agustín, admitir que la escritura contenía una simulación o una falsedad, aunque fuera por una buena causa, era peligrosísimo. Minaba la verdad de la Biblia, algo fundamental para él, sobre todo en su lucha contra los maniqueos, que acusaban a la Biblia de tener contradicciones. Descendía la verdad literal del texto histórico. Dos visiones con implicaciones enormes sobre la autoridad, la verdad bíblica. ¿Y cómo resonó esta disputa siglos después? Muchísimo. Fíjate que en el siglo XVI, durante la Reforma, Lutero retomó la interpretación de Agustín. Le venía muy bien para argumentar que Pablo, y su énfasis en la justificación por la fe, tenía razón frente a Pedro, visto como símbolo de la autoridad papal. Claro, le daba un argumento bíblico contra el papado. Exacto. En cambio, Erasmo de Róterdam, otro humanista importantísimo, defendió la postura de Jerónimo, la que apoyaba a Pedro. Y es interesante ver cómo un monje jerónimo español, Fray José de Sigüeña, en 1595, en plena Contrarreforma, analiza esta controversia en su Vida de San Jerónimo. ¿Y qué dice Sigüeña? ¿Toma partido? Intenta hacer algo muy típico de la Contrarreforma: conciliar a los dos grandes doctores de la Iglesia, Jerónimo y Agustín.
Aunque claramente prefiere la interpretación de Jerónimo porque defendía la autoridad de Pedro, lo cual era útil contra los protestantes, se esfuerza muchísimo por minimizar las diferencias. Dice que era casi una cuestión de nombre, que en el fondo ambos estaban de acuerdo en lo esencial. Enfatiza que los dos, Jerónimo y Agustín, actuaron por caridad y por celo por la verdad y la Iglesia. Buscaba mostrar una imagen de unidad entre los padres de la Iglesia, frente a las divisiones protestantes. Qué interesante cómo una disputa exegética del siglo IV sigue teniendo ecos políticos y teológicos en el XVI. Bueno, para ir cerrando, volvamos a esa imagen que mencionaste al principio, la pintura de San Jerónimo. Sí, hay una muy interesante atribuida a Jos van Clef, un pintor flamenco de principios del siglo XVI, que está en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife. ¿Y qué nos dice esa pintura sobre Jerónimo? Es la típica imagen del erudito. Bueno, el artículo que la analiza juega un poco con eso, titulándose algo así como que es mucho más que un indolente anciano jugueteando con un cráneo. Y tiene razón, es una obra muy, muy rica en simbolismo. Además, la sitúa en su contexto, en la época de la evangelización de las Islas Canarias, muy ligada al negocio del azúcar y a la llegada de las ideas del humanismo renacentista, a menudo a través de comerciantes flamencos. Aunque se inspira en Durero, esta versión flamenca tiene sus propias complejidades. ¿Qué capas de significado podemos encontrar ahí? Varias. Primero, está la iconografía tradicional de Jerónimo. Lo muestra en sus tres facetas clásicas. Como erudito en su estudio, su scriptorium, aunque aquí parece más bien el interior lujoso de una casa burguesa flamenca. También lo muestra como anacoreta o ermitaño, pero el paisaje que se ve por la ventana es nórdico, no el desierto de Siria. Y como doctor de la Iglesia, con los ropajes rojos y el capelo de cardenal, aunque históricamente nunca fue cardenal. Ok, eso es lo tradicional. ¿Qué más? Segundo, es claramente una vanitas. Una alegoría sobre la fugacidad de la vida, la vanidad de las cosas terrenales. El cráneo es el símbolo más obvio, claro. Pero también está la vela casi consumida, el reloj de arena marcando el paso del tiempo, los libros lujosos, el mobiliario. Todo habla de lo efímero, de la muerte que acecha. La meditación sobre la muerte, un tema muy del Renacimiento nórdico. Exacto. Y tercero, y esto es quizá lo más fascinante, la pintura conecta a Jerónimo con la teoría de los 4 temperamentos. Los temperamentos. ¿Sanguíneo, colérico? Esos mismos. Aquí Jerónimo es presentado como la encarnación perfecta del temperamento melancólico. El melancólico se asociaba a la bilis negra, al elemento tierra, fría y seca, a la estación del otoño o la vejez, y astrológicamente al planeta Saturno. Se consideraba el temperamento de los intelectuales, los estudiosos, los artistas, pero también se les veía como lentos, tristes, pensativos, incluso indolentes. Ah, de ahí lo de indolente anciano del título del artículo. Exacto, juega con esa idea. En la pintura hay símbolos asociados a la melancolía saturnina, a veces el perro, símbolo de melancolía, la esfera, instrumentos de medida. En esta pintura se sugiere a través de la atmósfera general, la pose pensativa, el cráneo, el reloj, y se vincula a signos zodiacales como Tauro, a veces un toro, Aries, el carnero que aparece en la decoración del mueble, Virgo. Entonces, la pintura no solo lo muestra como santo o erudito, sino como un tipo psicológico específico de la época. Justamente, va más allá de la simple hagiografía. Al ligarlo a la melancolía y a Saturno, Cronos en griego, el dios del tiempo, Jerónimo se convierte en una figura casi mítica. Es el intelectual que medita sobre el tiempo, el reloj, la muerte, el cráneo, el conocimiento, los libros, pero también sobre la vanidad de todo eso. Es una meditación muy compleja que mezcla teología cristiana, humanismo renacentista y hasta, la psicología de la época. Cronos, Saturno, devorando a sus hijos, aquí simbolizado quizás por el cráneo, pero también devorando los minutos que marca el reloj. Impresionante. Definitivamente, San Jerónimo es mucho más que un santo con un libro y una calavera. Un erudito monumental, sí, el traductor de la Vulgata que marcó a Occidente. Pero también un polemista feroz,
un maestro en manejar su propia imagen y una figura central en una red intelectual que incluía a mujeres muy importantes y a menudo olvidadas. Y cuya figura, como vimos en la pintura, sigue generando interpretaciones muy ricas siglos después, condensando ideas sobre la fe, el conocimiento, el tiempo, la mortalidad. Exacto. La Vulgata, sus polémicas, su choque con Agustín, sus colaboradoras, cada aspecto que tocamos abre nuevas preguntas, nuevas perspectivas sobre él. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo cambia nuestra percepción de estas grandes figuras históricas o religiosas al saber que construyeron activamente su imagen pública? ¿Qué tan conscientes somos de eso hoy? O esa tensión que vivió Jerónimo entre ser fiel al texto original, a la hebraica Veritas, y respetar el peso de la tradición, la Septuaginta. ¿Cómo resuenan esas tensiones hoy en día, en tantos ámbitos? Son preguntas que quedan ahí, flotando. Una invitación a seguir explorando, a no quedarnos con la imagen simplificada. Definitivamente, Jerónimo invita a eso, a seguir profundizando. Una exploración fascinante, la verdad. Muchísimas gracias por guiarnos en este recorrido tan completo. Y gracias a quienes nos escucharon por acompañarnos hoy. Hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.